Estamos iniciando este nuevo mes de Elul, que creo que todas y todos ya estamos muy familiarizados con ese concepto, que viene el mes de Elul, se acercan las fiestas, el mes de la Teshuvá, y como que queremos algo nuevo, ¿no? O sea, algo diferente, o cómo le hago para no entrar en rutina, cómo le hago para volver a sentir un despertar antes de estos famosos y extraordinarios días de Rosh Hashanah, los 10 días de Teshuvá, Yom Kippurim, que normalmente los Jajamim les llaman Yamim Noraim. ¿Alguien sabe qué es Yamim Noraim? Temibles. Noraim son temibles. Pero hay otros Jajamim que les llaman, que me gusta mucho, Yamim Ne'imim. ¿Saben qué es Ne'imim? Agradables. Y todo depende del enfoque. Todo depende de la actitud. Todo depende de lo que sientes en relación a los días que vienen y cómo te preparas para ello. Y es importante tener claro dónde inicia ese concepto del mes de Elul. Me gustaría compartir con ustedes, pero juntos. ¿Alguien sabe dónde empieza el mes de Elul? Pues cada año lo repetimos, ¿no? Pero ¿dónde inicia ese concepto que el mes de Elul es un mes, de Teshuvá? ¿Dónde inicia? Moshe Rabbeinu subió, dice usted, al Har Sinai. Lo que todos tenemos establecido es que Moshe subió al otro día de Shavuot. O sea, quiere decir, cuando acabó Shavuot y entregó Dios la Torah, subió durante 40 días para poder estudiar y aprender la Torah, y bajó. ¿Cuándo bajó? El 17 de Tamuz, que tristemente fue el día que rompió las Lujot. Y luego, los primeros 40 días de Shavuot hasta el 17 de Tamuz fueron días bonitos, ¿no? Luego hay otros 40 días, si ustedes saben, desde el 17 de Tamuz hasta Rosh Chodesh Elul. Y hay dos opiniones. ¿Qué hizo Moshe en ese tiempo? Una opinión dice que Moshe se quedó con el pueblo a ordenar las cosas, el desastre que había pasado del ídolo, del becerro de oro, lo quemó, reprochó al pueblo, bueno, todo lo que la Torah cuenta en relación a esa triste situación durísima de idolatría que hubo. Otros opinan que no, que Moshe luego volvió, ahora sí, a subir al monte de Sinai esos 40 segundos días. Como quiera que sea, en las dos opiniones, Moshe, o abajo o arriba, trataba de pedir perdón. Cuando digo trataba, es con la intención de que trato de tocarte la puerta, esperar que me abras y podré platicar contigo, ¿no? Vamos a imaginarnos a una persona que quiere una cita con una muchacha porque le gustó, porque quiere salir con ella, y le toca la puerta o le habla por teléfono y no le contesta. Yo creo que es una frustración de la persona que quiere esa cita y no se la dan. ¿Cuántos días aguantas esa frustración? No sé ustedes, yo aguantaría 2, 3, el cuarto día, el quinto día, digo, a volar, joven. No quieres. Moshe Rabbeinu no se desesperó y 40 días seguía insistiendo y tocaba la puerta, pero Hashem no se la abría. ¡Qué fuerza! Y Rabotay, pasa algo muy interesante justamente en Rosh Chodesh Elul, y es donde quiero empezar a ampliar. Bezrat Hashem. Todas conocen el pasuk famoso de Elul. ¿Cuál es el famoso pasuk de Elul? Ani le dodi. ¿Alguien sabe qué es dodi? Querido. Ani le dodi, yo para mi querido. Vedodi li, y mi querido para mí. Y todas saben quién es mi querido. Boré Olam, ¿no? Creo que es importante, como paréntesis, tener muy claro, y no solamente tenerlo claro, sino sentirlo, que mi querido es Dios. Que realmente lo sientes como tu querido. ¿Dónde defines que es tu querido? ¿Que lo quieres?
que aunque te hace algo que no te gusta, lo sigues queriendo. Y es un punto muy difícil, porque a quien lo quieres, por ejemplo a tu papá, a tu mamá, cuando ya tenemos un poquito más de madurez y entendemos que papá nunca hará algo malo para su hijo, aunque papá o mamá me hicieron o me dijeron algo que no me gustó mucho, de todos modos sé que viene de alguien que me quiere. Ani le dodi, vedodi li. Son las mismas palabras que inician con la palabra de Elul. Alef, Lamed, Vav, Lamed. Elul. Ani le dodi, vedodi li. Es un pasuk en dónde está, ¿saben? ¿Dónde está ese pasuk? Shira Shirim. Pero déjeme revelarle, me da gusto que usted sabe, déjeme revelarle que hay otro pasuk en Shira Shirim casi igual. Dice el pasuk, Dodili va'anilo. Dodili, mi querido para mí, va'anilo, y yo para él. ¿Alguien me puede definir cuál es la diferencia entre el primero y el segundo? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Muy bien. El primer versículo, ¿quién empezó? Yo. Ani le dodi, vedodi li. Yo di el primer paso. En el segundo versículo, ¿quién empieza? Boreola dice, dodi li, va'anilo. Y es una discusión de la historia. Escuchen bien. Hay una canción en Shabbat muy muy conocida, y les aconsejo en Shabbat con las familias estudien la canción, es hermosa. Ya Alá, ya Alá. ¿Alguien conoce esa tonada? Ya Alá, voy le gani. Es una canción donde le pedimos a Boreolam, ya, regrésanos. Ya queremos que venga la Geulá, el Mashiach Tzidkenu, Bet Hamikdash, que no haya problemas, que no haya sufrimientos, que no haya tragedias, que no haya, ya, Boreolam, ya. Y ahí empieza una discusión hermosa, bellísima, entre Dios y el pueblo de Israel. El pueblo le dice a Boreolam, regresa, tú primero, y luego yo. Pero quiero que hagas el primer paso, yo ya no puedo, no tengo fuerza. Dodili, va'anilo. Hay otro pasuk que dice, Ashivenu Hashem eleja venashuba. ¿Quién empieza? Ashivenu Hashem eleja venashuba. Y después yo. Pero primero tú, Dios. Ashivenu Hashem, tú regresa primero. Tráenos cosas buenas, la Geulá. Y después yo haré mi paso. ¿Qué dice Dios? Shuba elai. Shuba elai. Primero tú regresa y después va a Shuba elechem. Y es una discusión de la vida. Y creo que todos en la vida nos topamos con esa pregunta. ¿Quién da el primer paso? Y normalmente queremos que el paso lo dé ¿quién? Dios. Y justamente Elul viene a enseñarte que el primer paso ¿quién lo tiene que dar? Tú. Ani le dodi, vedodili. Empezando este concepto, que el que tiene que dar el primer paso somos nosotros, veamos lo que las perashiot de las semanas anteriores nos enseñan. Dice la perashá de la semana pasada, ¿alguien sabe cómo se llamaba la perashá de la semana pasada? Re'e es ver, ¿no? Re'e anoji noten lifnechem hayom. Re'e es observar, porque ustedes saben que hay ver y hay observar. O sea, una persona puede estar caminando, viendo, pero no está observando algo específico. Cuando algo me llama la atención, lo observo, fijo mi vista hacia esa persona, hacia esa cosa. Eso es re'e, observa. Re'e anoji noten lifnechem hayom. O sea, cada día tienes que observar cómo Dios te da verajá y lo contrario. No quiero decir la palabra. Re'e anoji noten lifnechem hayom berajá. Me gustaría platicar y cuestionar, ¿la bendición es algo que se da o es una consecuencia de algo que viene?
otra vez. ¿La bendición es una consecuencia de algo o es una situación que se da en un momento? Porque te lo mereces. Deje si lo merezco. La bendición es como decir, te voy a dar un dinero, me está dando algo, ¿no? ¿Qué es darme una bendición? ¿Qué es dar? Yo entiendo que la bendición es una consecuencia de algo. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, si yo tengo salud, en consecuencia tengo una bendición. Pero la bendición no es algo específico que se dice tienes una bendición. ¿Me estoy explicando? Bendecir es algo muy global que tiene muchas cosas adentro de. Es una consecuencia de algo, de salud, de alegría, de buenos hijos, de buena vida, ¿no? ¿Qué es ve cómo yo te doy hoy una bendición? ¿Qué es esa bendición que te la doy? ¿Hay algo específico que se llama bendición? Y aquí dice que sí. Y hay algo contrario, pero eso es una consecuencia. O sea, si yo tengo salud, por consecuencia, porque hay gente que puede tener salud y no es bendito. ¿Sí sabían eso o no? Dice que si observas, tú ves la verajá, ¿no? A ver, creo que les llamó la atención. Hay gente que tiene salud y no es bendito, y voy a explicar la triste realidad. Y se los voy a decir con una frase. Lo mucho se convierte en poco por querer un poquito más. O sea, ¿cuántas veces tengo, pero estoy buscando otra cosa y no disfruto lo que sí tengo? Entonces quiere decir que no tienes una bendición. O sea, ¿cuándo valoras las cosas? Cuando las tienes. Digo, perdón, cuando las pierdes. Perdón. Ahí voy a llegar. Pero muchas veces hay bendición que no es una bendición. Porque puedes caminar, pero lo das por hecho. Puedes ver, pero lo das por hecho. Y en el momento que amaneces con un dolor en la pierna, en la rodilla, y no puedes caminar, ¡ay! ¿Y cómo 10 días antes no bendeciste el Baruch Hashem que caminas? Porque no te dolían las piernas. Entonces, ¿a qué se refiere la Torah cuando dice, observa lo que yo te doy hoy, una bendición? ¿A qué se refiere? Luego el pasuk dice, Eta berajá, la bendición. El pasuk mismo lo empieza a explicar. Eta berajá, asher tishme'un. Y voy a explicar qué es asher tishme'un. Es un versículo conocido. ¿Qué es Shema? Asher tishme'un, que aprendas a escuchar. Hay otro lugar donde dice la palabra Shemi'ah. Baishma Yitro. Baishma Yitro. Escuchó Yitro. Todos escucharon que hubo especial en Yitro. Hay otra. Lo decimos en la mañana después de Shahrit. Im shamoa tishma et Hashem elokeja. Aquí ya hay una doble palabra igual. Im shamoa, si escuchas, tishma, escucharás. Y claro que si escuché, pues escucho, ¿no? ¿Por qué tiene que repetir im shamoa tishma? Escuchen la explicación. Mashal lema davar dome. ¿A qué se compara? Hay una persona que llega en su camino a una división de caminos. No sabe hacia dónde caminar, no tiene brújula, no hay Waze, no hay quien me explique y no sé cómo llegar a mi camino. No sé, a la derecha o a la izquierda. ¿Qué hace una persona en un momento que tiene duda hacia dónde caminar y no tienes a quién preguntarle? No hay Waze. ¿Qué haces? ¿Y qué hago? Ahora Dios me tiene que mandar una señal, ¿no? Escuchen porque es profundo, aunque se ve muy simple, pero es muy profundo. Normalmente la persona tiene lo que se llama la intuición, ¿no? ¿Qué me dice mi corazón en ese momento? Entonces empiezas a observar, a observar lo que hay a tu alrededor y vas a tomar decisión en base a lo que tus ojos ven, a dónde más me conviene caminar. ¿Están de acuerdo conmigo? En base a la intuición, al sentimiento de la persona. Veo un camino y lo veo hacia lo largo, bonito, despejado, agradable, pavimentado, floreado,
En una palabra, atractivo. Al otro lado, en el camino 2, veo exactamente lo mismo, pero al revés. O sea, no está pavimentado, no está floreado, no está despejado. En una palabra, está difícil y no está atractivo. ¿Cuál es la intuición de la persona? Pues por el más bonito, el que más me llama la atención, el que tiene más atractividad, el que está más fácil de caminar. Y voy a empezar a caminar por ahí. Y justamente hay un zaquén, un anciano, parado entre esos dos caminos y observa mi intuición y mi inicio de camino. Y me dice, mira, ven para acá. No te vayas en base a tu intuición. Porque yo como zaquén, ya saben la frase, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Dice, mira, mi nisayón, mi experiencia de vida, te la quiero compartir. Ese camino que la intuición da a caminar por ahí, porque está atractivo, es únicamente el comienzo. Pero si caminas un poco más, cuando que ya no ves, donde tus ojos ya no ven, donde tu sensación terminará, ahí va a empezar un problema. Porque más adelante, es como hoy en día, le queremos ganar al Waze. Ya se la saben, ¿no? Como yo veo que está abierto el camino, y el Waze me dice por allá. El Waze no sabe. Sí, el Waze no sabe. Yo sé. ¿Y qué nos pasa? Te metes por el camino que ves aparentemente mejor y te das un atorón. Y luego aleno ya no te puedes salir de ahí. Te dice el zaquén, te conviene irte por acá. Pero, señor, este está atorado, no camina. Está el tráfico, viene la lluvia, no está despejado, no está atractivo, no me llama la atención. Pero espérate, aguanta, como dice el Waze, tráfico 3 minutos, 5 minutos, después se quita. El otro, bonito, pues después te vas a topar. Rabotay, la realidad es que ¿a quién escuchamos? A tu persona, no al consejo de al lado. Dices, el Señor está viejito, es anticuado, no sabe lo que dice, es de la generación pasada, no se baja del camello o la expresión que ustedes quieran tomar, no sabe el Señor. Y la realidad es que vamos por el camino fácil. Rabotay, viene el pasuk en la Torah y nos dice, esto tiene 3 escalones, día con día, vida terrenal y olam haba. Voy a explicar. Hoy en la mañana, creo que las mamás son muy testigas de la dificultad de los niños de pararlos en la mañana, ¿no? Hoy, después de unas semanas de vacaciones, páralo en la mañana para llegar a la escuela, no fue algo fácil, ¿no? Y a todos en la mañana nos cuesta trabajo el iniciar el día, porque es muy cómodo quedarse en la cama, acostado, sabroso, bonito, agradable, atractivo, pero hay algo que te dice adentro de ti que aunque hay una incomodidad, aunque hay que iniciar un camino de dificultad, pero si no, la casa queda tirada, las cosas no van a estar listas en su momento, ¿quién va a preparar la comida? El niño no va a llegar a la escuela, van a empezar los problemas por descansar esos minutos o esa hora de más. La vida lo conocemos, ¿no? Ayer estaba caminando en Bosques, camino a una boda caminando, dejamos el coche un poco lejos y en una estación de camión, back to school, regresan a la escuela. Híjoles, ¿cómo se veía el muchacho y la muchacha de la escuela? Le dije a mi esposa, por favor, ve esto y acuérdate de hace 30 años o 25 años atrás. El muchacho con jeans rotos, pantalón corto,
pelo largo, audífonos grandotes, iPad, no sé. Todo el equipo. No, pero una manera despreciable del vestir, del pelo, de la actitud, de la conducta. ¿Y cómo se veían los escolares hace 25, 30 años atrás? Bien peinaditos, el pelo cortito, uniforme, ¿sí? O sea, impecables, ¿no? ¿Cuál es el punto principal? ¿Qué es más fácil y qué me cuesta trabajo? Y hoy vivimos en un mundo de menor esfuerzo. Lo que más fácil sea, que a todos los señores, las señoras, a los niños, a las niñas se les educa o se les manifiesta, disfruta. Quiero que seas feliz, quiero que estés contento, no quiero que tengas presiones. Llegan las mamás, seguro han vivido esa circunstancia que de repente a la escuela, porque están medio locos, se les ocurre revolver los grupos. ¿No conocen esa famosa situación? Y empiezan las mamás y se ponen nerviosas. ¿Cómo a mi hijo lo van a separar de su amigo o de su amiga o de su primo? ¿Cómo lo van a separar? Y no entendemos a veces que la escuela está detrás del escritorio viendo un panorama general y por el cual necesita tomar la decisión de revolver el grupo, y sabemos que van a volver a enfrentar un reto diferente. ¿Y cómo reaccionamos? No me digan. Porque sé que hay muchos que reaccionamos con queja, con crítica, ¿no? ¿Cómo a mi hijo le estás haciendo eso? Y no le enseñamos el reto. Enfrenta una nueva situación, no te va a pasar nada. Vas a encontrar nuevos amigos, hay que enfrentar la nueva situación, vas a encontrar nuevas oportunidades, vas a crecer, vas a tener, Besdat Hashem, más éxito. Pero tristemente no nos gusta el esfuerzo. Y todos sabemos que el que se esfuerza al principio, al final, tiene bendición en el día. En la vida de niño, de adolescente, cuando hay límites, los jóvenes salen educados y preparados para la vida. No cuando los sueltas y les das todo lo que quieren para que estén contentos, sino justamente al revés, hay que poner límites. Pero Rabotay, ahí no termina. Es como una persona que me dice, a un bebé, desde que nace, le dicen, no puedes hacer esto, no salgas de este lugar, no comas más de lo debido, no te pelees con tu hermano, no te has metido a bañar, todo es no, límite. Llega a la escuela, antes tenía a la mamá y al papá de límite y a los hermanos mayores. Ahora tiene otros que le ponen límites, que se llama la maestra o la directora. Y va creciendo, y en la primaria son más límites porque son más exámenes y son más... Y todo el tiempo van teniendo límites a lo largo de la historia hasta que se casan. Y lo interesante es que cuando se van a casar piensan que ahora se van a quitar los límites y alguien va a venir a darle todo lo que a alguien todo el tiempo, y justamente su pareja dice exactamente lo mismo al revés, ¿no? Y ahí es donde viene el problema, que se llama Shalom Bait. ¿Dónde está el error? Porque nunca acepté ser limitado por alguien. Y ampliamos mucho este tema. El Olam Haba, nosotros, Yehudim, sabemos que existe Olam Hazé, el mundo terrenal, y el Olam Haba. Y es mucho más fácil, cómodo, atractivo, interesante, vivir sin límites. Yo quiero comer donde me guste, no kasher y taref. Yo quiero ir a donde me dé la gana. Quiero ir a un lugar sin que me pongas límites de religión. Y es mucho más cómodo. Yo en Shabbat quiero ser libre. No me oprimas y me limites qué se puede y qué no se puede hacer. Nos gusta ese estilo de vida por naturaleza. Pero sabemos que aunque no lo vemos, existe, Bezrat Hashem, el Gan Eden, el Olam Haba, que te lo vas a ganar en base a los límites que te pones
en esta vida. A eso dice, ahora sí, Eta berajá asher tishme'un. La bendición de la vida es aprender a escuchar a alguien que te dice algo en contra de lo que tú aparentemente ves que no tiene razón. Vean qué interesante. Lishmoa es escuchar, no oír. Oír todos oímos. El problema es que lo que escuche lo haga parte de mi vida y haga un cambio. Que oír es muy bonito, muy agradable, muy simpático a veces, llena el alma, pero hay cosas que generan un cambio. Eso es tishme'un. Aprender a oír para cambiar. Aprender a escuchar para hacer algo diferente que no hacía antes. Y esa es la bendición de la vida. Asher tishme'un. ¿A qué lo quiero conectar? La presa de la semana pasada habló de un concepto que es muy poco conocido. ¿Cuál es la mitzvah que cualquier judío cumple, no importa su nivel religioso? Digan ustedes. Brit Milá. O tefilín. Pero la primera de todas, todos cuando tienen un hijo varón, y aunque aparentemente es una acción ilógica, irracional, ¿cómo? Estás agarrando a tu propio hijo sin anestesia general, sino un poquito ahí de... Y le estás cortando... ¿Cómo es algo... Y es la mitzvah que más conoce la gente que se hace. Brit Milá. Milá es cortar. ¿Por qué hay que cortar eso? ¿Por qué se corta? Porque es algo que está de más. Dios creó algo en el cuerpo que está extra y que hay que quitarlo porque no es bueno. Muchos dicen hoy en día, los doctores, que es higiene. Hoy en día dicen que es algo higiénico. Pero al pía Kabbalah, ese prepucio que es de más, genera un yetzer hará mucho mayor en el hombre. Y para ayudarle a dominar su yetzer, hay que quitarlo. Quiere decir que Dios nos creó, y así Dios creó al mundo, que tenemos lo necesario, pero también tenemos lo innecesario. Y lo innecesario hay que quitarlo, hay que expulsarlo. De ahí viene el concepto del aseo personal, que Dios no nos podía crear sin necesidades, que coma uno y que no tenga necesidad de obrar. Hubo una generación que no hubo esa necesidad. Y muchos hablan como mal o como criticando a la generación del desierto. Era una generación tan pura que no necesitaba desechar nada, porque todos ellos eran puros. Y lo que comían era puro. Nosotros, Dios nos creó de tal manera que necesitamos quitar lo que no es bueno. Dice el pasuk en la parasha de Ekev, umaltem et orlat levavchem beorpechem lo takshu od. ¿Alguien sabe qué es orpechem? Am kesheoref. ¿Qué es am kesheoref? O sea, diga otra palabra más entendible, terco. Terco. O sea, puedo escuchar muchas cosas, pero no voy a cambiar. Somos muy necios. Somos, vamos a decirlo en una palabra más entendible, difíciles de cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Les hago una pregunta, ¿eso es bueno o es malo? Yo creo que las dos, ¿no? ¿Por qué las dos? ¿Por qué somos lo que somos hasta hoy en día? Por necios. ¿Qué hicieron nuestros padres cuando llegaron a México? Necios. De buscar un Betahaim que nunca se use, o un Betacneset, una Tevilá, Kasher. ¡Ya, déjalo! No, yo voy en mi mismo camino. Es algo muy bueno, pero también es un arma peligrosa. Cuando caímos en el pecado del becerro de oro, que es lo que empezamos a hablar al principio,
Cuando Dios le comenta a Moshe que el pueblo de Israel cayó, a su criterio, ¿cómo tendría que haberle dicho Dios a Moshe? ¿El pueblo qué hizo? Idolatría, ¿no? Lo obvio, es decir, es un pueblo idólatra. ¿Qué le dijo Dios a Moshe? ¿Son un pueblo qué? Duro de cerviz. Terco, necio, no se mueven. ¿Por qué le dijo Dios eso? Porque el problema no es pecar, señores. Todos en algún momento tenemos esa circunstancia débil que caemos en un error. El problema es no hacer cambios. Reconocer y cambiar, porque la gente tiene miedo al cambio. Y dice aquí, ¿quieres quitarte ese problema de ser tan duro y no cambiar? Corta, umaltem et orlat lebabchem, veorpechem lo takshuot. Vas a dejar de ser necio para mal. Sigue siendo necio para bien, pero dejarás de ser necio para mal y aprenderás a hacer el cambio y no tendrás miedo a hacer un cambio. ¿Y cómo quito esa dificultad de estudiar Torah? ¿Cuánta gente quisiera estudiar y no puede? Voy a dar un ejemplo. Las personas que por algún motivo, que sea el que sea, quieren bajar de peso. Y de veras quieren bajar de peso. Y no pueden. Cuando llega la tentación, caen. Pero de verdad quiere. Yo no digo que no quiere, sí quiere. Pero algo le pasa que le dificulta llevar a cabo su razón, su voluntad. ¿Y cómo le hago? Yo creo que todos aquí nos da miedo en los cambios y quisiéramos cambiar para bien en muchas cosas, pero algo nos detiene y no nos deja cambiar. Pero ¿está usted de acuerdo que cada año se nos dificulta? Y cuando llega Kippur volvemos a decir los mismos errores del año pasado y no hemos cambiado. Algo pasa, ¿no? Y quisiera un poquito ser honesto de que sí queremos, pero algo nos dificulta el cambio. Y pasan los años y nos mantenemos en un nivel y no logramos avanzar. Y creo que todos queremos avanzar. Cuando dice umaltem et orlat lebabchem, cortarás la orla, quiere decir algo de más que está en tu corazón. Obviamente no se refiere a cortar el corazón, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Se refiere a algo más espiritual. ¿A qué se refiere que sobre eso tienes que cortar en tu corazón? Umaltem et orlat lebabchem. ¿Qué tengo que cortar? Porque hay que cortarlo. Y hay que hacerlo uno mismo. Así como el Brit Milá, el Mohel llega y corta, así tú tienes que cortar algo que está en tu corazón, que tienes que cortar. Y es la pregunta de todos los comentaristas aquí en la Perashá de Ekev, ¿qué tienes que cortar? ¿Qué hay que cortar? ¿Qué opina usted? Bueno, eso es muy general, ¿no? ¿Qué hay que cortar y cómo se corta eso? Obviamente depende de la conciencia que uno hace y de tomar decisiones reales y no nomás querer decidir. Pero hay algo más arriba para lograrlo eso. Escuchen bien. Claro. Y la pregunta es ¿cómo se logra esa batalla? Quiero explicar. Nosotros, Rabotay, todos nacemos con cualidades positivas y negativas. ¿Cómo se dice en hebreo cualidades? Midot. ¿De dónde viene la palabra midot? Midá. ¿Qué es midá? Medida. O sea, hay que saber tomar medida de cada cualidad. Cuando una persona nace, recibe y le cuesta dar. Agarra a su nieto y le compra usted una paleta y le dices, oye, ¿quién te regaló la paleta? Abuelita, ¿me das? No. Otra vez, ¿quién te la regaló? Abuelita, ¿no me das? No. ¿Quién le enseñó a decir no? Nadie. Está en la naturaleza humana. Escuchen bien. Está en la naturaleza humana. 120 años con salud, que todos tengamos. Perdón que hablo así, pero es importante a veces reflexionar. Algo van a hablar de nosotros, ¿no? Vamos a decir que voy a hablar en un SPED de algo que la persona tenía en su naturaleza de manera positiva. Así era él. Hay gente bonachón.
Así que le gusta hacer favores. No, no tiene que trabajar el tema. ¿Es bonito hablar de esa cualidad después de 120 años? Sí. Pero ¿qué va a pasar si logramos hablar de alguien que tenía una cualidad de dificultad de no enojarse y logró dominar el enojo? Es mucho más elevado ese nivel, porque rompió esa cualidad. Se dio cuenta. Hizo reflexión, tomó cartas y empezó a cambiar. Rabotay, todos en la vida tenemos midot, cualidades positivas y negativas. ¿Y dónde nos enfrentamos con esa situación todos los días? En la casa, con tu marido, con tu esposa, con tus hijos. Cuando alguien quiere cambiarte el sistema, cuando alguien quiere hacer algo diferente a lo que tú quisieras que pasara, cuando viene alguien y se te mete en el camino diferente a lo que tú quisieras, o simplemente vas en el coche y alguien se te pone en el camino y no camina. ¿Nunca han visto a una persona que de repente quiere abrir una cortina y no puede abrir la cortina? Toro y dice, ¡uf! Ya me puso nervioso la cortina. La cortina no tiene vida. ¿Por qué te pusiste nervioso? ¿Por qué te sacó de tus casillas algo que no tiene vida? Porque normalmente a la persona le gusta que pase lo que él quiere que pase. Hay una palabra, Baruch Omer Beose. A mí me gusta que si yo hablo, se cumpla. Y lo que yo digo tiene que hacerse. Lo que yo pienso tiene que ser. Y si alguien piensa diferente que yo, está equivocado. Eso se llama Midot Raot. Dice el Rabenu Behaye, uno de los comentaristas, que es un maltem et orlat levavchem, cortar la orla de las midot raot. Cada día, ese es el primer trabajo del mes de Elul, cada día trata de cortar un poquito tu cualidad negativa, la que tú quieras. Si es la flojera, si es el enojo, si es la presunción, si es la doblegación ante las cosas, ante las circunstancias, ante las situaciones, ante las personas. El carácter. Hay que dominarlo. Y si lo logras, ahora sí tendrás manera de dominar todas las otras cosas, porque aprendiste a dominar. Un maltem et orlat levavchem. Les traigo un sipur en breve. Lo conté hace muchos años aquí en Share. A mí me dejó enseñanza de vida y les voy a explicar por qué. Una niña en la escuela, pasadita de peso, muy gordita, le gustaba comer chocolates, ya saben, y la mamá, haram, pobre hija, por favor, no te hace bien, no te quiero que te veas más bonita, que te veas... Y la niña, pues es una niña, no hace caso. Un día llegó la niña y le dijo a su papá y a su mamá, papi, mami, ¿qué creen? Ahora sí ya tomé decisión de hacerles caso. Ay, Baruch Hashem. ¿Vas a hacer dieta? Sí. Y rigurosa, pero con una condición. Ahora, dando, pajarito volando. Yo también quiero pedir. Ok, hijita, ¿qué quieres? Tenía un pelo hermoso, eso sí, un pelo largo, bonito. Dice, papi, quiero que me lleves a la peluquería y que me rapen. Pero hija, esa es mi petición. Y de verdad, papá, te cumplo y voy a hacer dieta. ¿Pero por qué, hija? No quiso decir. Vean qué nivel. El papá, cuando vio que era, se dice en hebreo, benafshá, algo en el alma que ella tenía, y no le podía decir que no, porque se intercó, dijo, está bien. No, yo no lo podía creer, pero es un sipur, les puedo decir dónde, real, en Eretz Israel. El papá y la mamá, el día posterior a que le quitaron el pelo, fueron detrás de la niña sin que se diera cuenta a la escuela y querían ver por qué quería ir a la escuela sin pelo. Cuando estaban llegando a la escuela, otros papás que también llevaron a su hija a la escuela, observaron papás que normalmente no van a la escuela y dijeron, dígame, ¿ustedes son los papás de esa niña? Dijo, sí, y se sueltan a llorar. Dice, ¿qué pasó? Lo aleno. La hija de esa segunda pareja tenía la mahala.
Y la niña tuvo que entrar en un tratamiento. Y lo aleno perdió su cabello. Y ella no quería ir a la escuela porque le daba pena de sus amigas. Y esta niña, la gordita, la que se burlaban de ella, la que nadie la apreciaba, cuando vio que no llegaba a la escuela, le habló. Le dijo, ¿por qué no vienes a la escuela? Y ya le platicó. Cuando le platica, le dice, no te preocupes, vamos a ser dos. Yo te voy a acompañar sin pelo. Y ahí presionó al papá. Cuando escuché esa historia la primera vez, lloré. De cómo existe una niña a esa edad con esa fuerza de voluntad que para comer no lo logró, pero para ayudar a su amiga sí lo logró. A nadie le gusta, para nadie, ¿cómo? El pelo es lo más hermoso para una mujer. ¿Y una niña? ¿Cómo lo hizo? Yo explico. Seguro fue el ejemplo que vio de sus padres. Que los padres en otras ocasiones ella observó como estuvieron dispuestos, en hebreo se dice a levater, ¿saben qué es levater? A ceder para hacer algo por el prójimo, pero iniciando por la misma pareja. Ceder el esposo para la esposa para el esposo, para los hijos, para los amigos. Cuando lo vives en la casa, se hace parte de ti. El aplauso no era nada más para la niña, era para los papás. Y si nosotros queremos ser ejemplo de nuestros hijos, hay que predicar con el ejemplo. Que cuando viene algo difícil, cuando viene algo que te mueve tu tapete, tu conducta de vida, tu situación en la casa, y los hijos ven cómo te conduces, ese es el mejor ejemplo de este mes de Elul. Por eso, a mí le doy. Primero tú da el primer paso, y a Akadosh Baruj Hu te mandará lo demás, pero tú empieza. ¿Qué tienes que empezar? A hacer tishme'un. Tienes que aprender a escuchar, no a oír, a escuchar, porque la bendición es aprender a escuchar. ¿A escuchar qué? A estar dispuesto al cambio. A caminar por un camino que al principio es difícil, pero la bendición es grande. Aprender que hay algo en tu corazón que se llama la orla. En el corazón hay algo que tienes que quitar, que eso se llama midot raot, porque todos nacemos con inclinación no positiva, pero sí podemos hacernos inclinaciones positivas. Y con esto termino. Hace muchos años en la escuela, donde yo estudiaba en la Yeshiva en Keter Torah, había un muchacho, que muchas de aquí lo conocen hoy en día, que tenía un carácter del demonio, horrible, del demonio, horrible. No, le teníamos pavor. No es momento para contar historias, pero tenía un carácter muy difícil. Y en algún momento tomó decisión y entendió que ese no es un camino correcto. Como decimos, hay gente que dice, es que yo soy de mecha corta. Pues levántala, hombre. Sube la mecha hacia arriba. Se fue a Israel y empezó a cambiar. Cuando regresa, su mamá le preguntó, oye, ya no te alteras, hombre, estás más tranquilito, ya no te pones tan nervioso. Le dijo, mamá, la Torah es una máquina de cambiar las personas. Nada más tienes que aceptar, escuchar lo que la Torah te pide. Umaltem et orlat levavhem, y sí se puede. Y todo el chiste de la vida, lo que vamos a pedir en Rosh Hashanah, cuando se abra el Ejal, Hashem, danos larga vida, danos salud, amén, Bezrat Hashem, Ken Yehí Ratzon. Que no nos olvidemos, primero de decirle a Boreolam, gracias por el año que pasó, gracias por la salud, gracias por mi vida, por mi familia, gracias, y después pide lo que quieras. Pero cuando le vas a pedir larga vida, ¿con qué intención? Decimos en el Meshib Beraj, para que podamos letakenet nafshotenu beroba yamen, a lo largo de la vida ser mejores personas. Ese es el tikkun nefesh. Les digo algo y, cierro.
La Neshama se queda después de 120 años como la llevaste hasta el último día. El que la lleva el último día, pura, sin enojo, sin presunción, sin todas las malas cualidades, así es la pureza de la Neshama en el Gan Eden. El que se queda con Midot Raot, ese es el Gehinam. El Gehinam no es un lugar donde lo meten. Él mismo, que no se arregló, es un Gehinam. Porque ¿cómo va a vivir en el mundo espiritual de pureza con esas cualidades negativas que tiene la Neshama? Y hay que ir cuidando esa Neshama. Van a decir muchos, ¿y si no lo logro alcanzar? Porque a lo mejor necesitamos 200 años para hacerlo y voy a vivir 120. Amén. Hay una frase, no se olviden. Mejusar zeman, lav mejusar maase. La persona que le falta tiempo no es falta de acción. Dios sabe muy bien que el que hubiera vivido más años, hubiera llegado a un nivel mayor, es como si ya lo hizo. No hay que dejar de trabajar. Umaltem et orlat levavchem. Tiskule shanim rabot, neimot betovot.